Tardes. En la presentación de hoy se expondrá acerca del paper de nuevas correlaciones para el valor Q para la caracterización de terreno y diseño de túneles, paper publicado en la Revista de Mecánica de Rocas y Ciencias de la Minería en el año 2002. El paper estudiado se centra en el valor Q, que representa la calidad de la masa rocosa. Este parámetro se desarrolló para el diseño de refuerzos en túneles y cavernas, pero que hoy en día se usa en diversas aplicaciones de la ingeniería de roca. Dentro de sus aplicaciones actuales, se explora cómo el valor Q y sus componentes se aplican en la predicción y correlación y extrapolación de datos de investigaciones en sitio, así como para obtener estimaciones iniciales de datos para modelado. Dentro de los parámetros explorados en este paper se incluyen la velocidad de onda, el módulo estático de deformación, la presión de soporte, la deformación de túneles, la permeabilidad de un macizo rocoso y la resistencia cohesiva y friccional de las masas rocosas. Algunos de los factores considerados son la profundidad, la tensión, la resistencia anisotrópica, la estructura con soluciones prácticas propuestas. Finalmente, se evalúa cómo la preinyección con multigrupos cementosos avanzados puede mejorar las propiedades de la masa rocosa y reducir las necesidades de soporte. La aplicación tradicional del valor Q es la selección de combinaciones adecuadas de concreto proyectado y pernos de roca para el refuerzo y soporte de la masa rocosa. Esto se refiere específicamente a la estimación del revestimiento permanente para túneles o cavernas en roca. El valor Q se estima mediante la siguiente expresión, donde RQD representa el porcentaje de fragmentos de núcleos de perforación competentes de más de 100 milímetros de longitud. JN representa la calificación para el número de conjuntos de juntas en el mismo dominio. JR representa la calificación para la rugosidad del conjunto de juntas o discontinuidades rellenas menos favorables. JA representa la calificación para el grado de alteración o relleno de arcilla del conjunto de juntas o la discontinuidad menos favorable. JW representa la calificación para los efectos de infiltración de agua y presión, que pueden causar la salida del relleno de las discontinuidades. Y finalmente, SRF representa la calificación para fallas, para relaciones de resistencia y tensión en rocas masivas duras, como también para hinchamiento o contracción. Los tres cocientes que aparecen en la ecuación tienen el siguiente papel en general o específico. El primer cociente, RQD sobre JN, representa el tamaño relativo de los bloques útiles para distinguir entre rocas masivas propensas a explosiones. JR dividido JA es la resistencia relativa a la fricción del conjunto de juntas o discontinuidad menos favorable. Y finalmente, el cociente JW sobre SRF representa el efecto relativo del agua, fallas, relación resistencia y tensión, hinchamiento o contracción. Debido a la amplia variedad de propiedades mecánicas en cavernas y túneles a través del mundo, se considera necesario mejorar las correlaciones entre la clasificación de la masa rocosa, los datos del sitio y los modelos numéricos. La modelación de conjuntos de juntas dominantes es crucial porque estos elementos tienen un impacto significativo en la seguridad y el comportamiento de las estructuras subterráneas, y su inclusión en los modelos numéricos es esencial para la evaluación precisa de la estabilidad y el rendimiento de dichas estructuras. Estos conjuntos de juntas ejercen una influencia significativa en la estabilidad de las estructuras,
y, por lo tanto, deben ser cuidadosamente considerados en los modelos numéricos. Los parámetros asociados como el coeficiente de rugosidad de juntas o la resistencia a la compresión de juntas proporcionan información esencial sobre la resistencia y el comportamiento de las juntas, lo que a su vez permite una simulación más precisa. Además, la presencia de estos conjuntos puede dar lugar a la deformabilidad anisotrópica y modificar las propiedades mecánicas de la roca en su conjunto, lo que subraya aún más la necesidad de su inclusión en los análisis de diseño. Correlación del valor Q con la velocidad sísmica. Durante la fase de investigación del sitio, antes del diseño preliminar, se utilizan técnicas sísmicas para obtener datos relevantes. Si los datos de refracción sísmica superficial, tomográfica de pozos profundos, cruzados o BSP, se pueden extrapolar mediante una o más correlaciones entre Q y BP. Entonces, algunas de las incertidumbres en el diseño de túneles o cavernas podrían eliminarse. A pesar de la potencial utilidad de los datos sísmicos, existen desafíos y dudas sobre su fiabilidad debido a la falta de comprensión completa de la física involucrada. En base a esto, se presenta esta primera ecuación que representa una ecuación inicial de correlación entre Q y BP para una roca dura. Posteriormente se generaliza la correlación para incluir diferentes tipos de roca y se introduce el valor QC o Q normalizado, que considera la resistencia uniaxial a la compresión, sigma C. La resistencia uniaxial a la compresión se relaciona con el módulo de Young y otros parámetros, lo que mejora las estimaciones de velocidades y módulos de deformación. Efecto de la profundidad en la velocidad sísmica. La profundidad y la tensión afectan la velocidad sísmica, con rocas más fuertes necesitando mayores profundidades para alcanzar velocidades estables. Las características deformables, como las fallas con arcilla, pueden compactarse a cientos de metros de profundidad y volverse invisibles a la tomografía sísmica debido a la compactación a gran profundidad, lo que puede causar retrasos considerables en proyectos de túneles. Por lo anterior, se destaca la importancia de considerar el factor SRF o Stress Retraction Factor al caracterizar un sitio profundo. Finalmente, se advierte sobre la posibilidad de que la tensión principal pueda causar el cierre de conjuntos en las juntas, lo que afectaría la interpretación de los resultados sísmicos. Correlación de Q con el módulo de deformación estático. Han habido varias etapas en el desarrollo de modelos empíricos que relacionan el módulo de deformación estático con términos de calidad de la masa rocosa. Por ejemplo, la primera ecuación que se ve en pantalla, propuesta en 1980, iguala al módulo estático de deformación igual a 25 por el logaritmo de Q en base 10. Sin embargo, esta expresión solo es válida para rocas duras de buena calidad y para valores de Q mayores a 1. Es por esto que desde un principio se reconoció la necesidad de correcciones de profundidad y tensión, lo que lleva a la utilización de múltiples valores de un módulo según la profundidad, como se ven las cuatro ecuaciones en pantalla. Es importante tener en cuenta la resistencia uniaxial a la compresión al elegir la ecuación adecuada, como también reconocer la influencia de la profundidad, la tensión y la porosidad en las predicciones del módulo estático de deformación en proyectos de ingeniería subterránea.
Efectos de tensión y deformación. En excavaciones profundas, en rocas competentes, los módulos de deformación pueden variar significativamente debido a la profundidad y la tensión. Además, la porosidad también tiene un efecto negativo en estos módulos. La pérdida de tensión radial cerca de las excavaciones aumenta el impacto de la porosidad en las juntas de roca. Es importante comprender estos factores en el diseño de cimientos rocosos superficiales, como también la necesidad de considerar valores de factores de reducción de velocidad sísmica apropiados para estimar el valor de Q en tales casos. Además, existen estudios que confirman las deficiencias bien documentadas de las estimaciones del módulo dinámico para el diseño de ingeniería civil en masas rocosas. Cuando se utilizan las velocidades de onda de compresión y de corte, junto con la densidad de roca, en la ecuación elástica clásica, para calcular el módulo de Young dinámico, se obtiene la ecuación mostrada en pantalla. Por otro lado, los módulos de deformación estática para rocas se obtienen mediante pruebas de cargas de placa a alta presión. La sobreestimación de módulos es mayor en rocas de baja calidad y poca profundidad, pero menor en rocas de excelente calidad a mayores profundidades. Efectos anisotrópicos en las propiedades mecánicas de masas de roca. Es importante considerar las propiedades anisotrópicas de las rocas y las masas de roca al utilizar métodos de clasificación para modelos numéricos o diseño empírico. Por ejemplo, se observa que en las muestras de laboratorio, características como la foliación, la equistosidad y estratificación pueden dar lugar a propiedades anisotrópicas, incluidos módulos estáticos y dinámicos de deformación, como también velocidades de ondas anisotrópicas. A nivel de masa de roca, se destaca que las tensiones principales horizontales anisotrópicas y las características de conjuntos en juntas anisotrópicas pueden influir en las velocidades, módulos y permeabilidad de la roca. Esto puede ser especialmente pronunciado en la permeabilidad debido a la sensibilidad de las aperturas de las juntas a las tensiones. Bueno, eh, la presión de soporte eh, fue basada originalmente en una ecuación empírica en la que relacionaba el parámetro Q y, y el parámetro JR, donde el JR correspondía al índice de rugosidad de la discontinuidad de las juntas. Fue basada, en primera instancia se generó esta ecuación empírica. El, el autor nos muestra que para valores típicos de rugosidad de juntas onduladas suaves, que el cual es igual a 2, obtenemos que la presión de soporte estaba por esta ecuación. Solamente se reemplazó y posteriormente, utilizando la expresión que se encontró de que relacionaba el módulo de elasticidad con el índice Q normalizado por el esfuerzo axial de compresión, se obtiene la expresión de que la presión de soporte es inversamente o aproximadamente inversamente proporcional al módulo de elasticidad. ¿Qué significaba esto? Que a mayor módulo de elasticidad íbamos a tener una menor presión de soporte. La deformación en túneles y cavernas. A lo largo de varios años se recogió la información de formación en túneles y los datos de valor Q. En primera instancia, se buscaba con el propósito original de desarrollar una clasificación de rocoso. Para esto se generó un gráfico que en el eje X correspondía a la deformación medida en milímetros y al eje Y a la relación del índice Q y dividida el spam o altura, donde el spam o altura correspondían a las
dimensiones horizontales o verticales de la caverna o túnel. Esta data fue recolectada para desde 4 proyectos, y dicha data se logró evidenciar que existía una cierta tendencia a que los datos se encontraran dentro de este rango, que ellos lo restringieron en el rango A y en el rango C, que serían como los valores máximos y que se encontraban dentro del monitoreo que realizaron. No obstante, ellos generaron una línea de tendencia central que buscaba representar y relacionar la deformación con el índice Q. Y se dieron cuenta que dicha relación es una relación inversamente proporcional y fue dada por esta primera relación empírica obtenida entre el índice Q y la deformación. De esta expresión, que fue la primera realizada, se observa que a medida que si, por ejemplo, tenemos un macizo rocoso de buena calidad, que entendemos buena calidad dentro del parámetro Barton, 10 elevado a 3, que sería la máxima calidad que se puede lograr a través de esta clasificación, obtendríamos una deformación muy pequeña. Por el lado contrario, ¿qué pasa cuando la calidad no era buena o era deficiente? El índice de calidad, que podría ser en el menor de los casos 10 a la menos 3, iba a presentar una gran deformación. Entonces, esta información le ayudaba a ellos a indicar la soportación que debían realizar para el proyecto, porque a partir de la calidad que ellos lograban cotejar en terreno, ellos decían la posible deformación esperada. No obstante, bueno, hay que indicar que este gráfico se encuentra en escala logarítmica. No obstante, los datos que se realizaron, que se recopilaron de estos proyectos, tuvieron la suerte de poder ser comparados con otros proyectos de otros profesionales de Taiwán, en el cual realizaron la misma tarea. Midieron deformación y relacionaron el parámetro con el spam. Ellos, de la misma forma que se realizaron estos 4 proyectos, a partir de los datos recolectados, lograron una convergencia de la misma manera, por lo cual ratificó que esta ecuación tenía una tendencia que era la esperada, que era inversamente proporcional al índice Q. No obstante, existían ciertos parámetros, no, existían ciertos datos de información que se encontraban fuera del rango esperado. Por este motivo, se procedió a corregir dicha ecuación con este factor, tanto sea para la deformación vertical como para la deformación horizontal. Y de esta manera se generó un parámetro Q0 que relacionaba los esfuerzos horizontales y verticales. La rugosidad o regulares de las paredes de la discontinuidad es uno de los factores que más influyen en la resistencia friccional. Por este motivo se buscó relacionar el índice Q o sus componentes con dicho componente friccional y cohesivo. La resistencia del macizo rocoso está en función de las fuerzas cohesivas y friccionales del material. Por ejemplo, la componente friccional es de esperarse que dependa del JR y JA porque ese cociente representa la resistencia al corte entre los bloques. Y se agrega el efecto del agua debido a que el agua genera una capa que disminuye la fricción entre planos de interacción. Bueno, y el componente cohesivo depende del tamaño del bloque, que en este caso está dando, a partir del parámetro Q, está dado por el cociente de estos dos parámetros, y con esto se permite caracterizar el componente cohesivo respecto a los parámetros del índice Q. En el paper se indica que estos componentes, tanto el friccional como el cohesivo, son solamente una aproximación
Y en ciertos casos, dependiendo de cierto ángulo interno, no puede ser considerado un valor de referencia. ¿Cómo mejorar los componentes del índice Q? ¿Por qué mejorarlos? Porque de lo que hemos hablado representan y caracterizan la estabilidad del macizo rocoso y por ende la seguridad de las personas y del proceso que se está realizando. Eh, una de las características de la actividad que indica que aporta considerablemente al mejoramiento de calidad del componente Q, de las componentes Q corresponden a la actividad del pre-grouting. El pre-grouting consiste, o la preinyección, consiste en la inyección a presión derechada de microcemento, son partículas con una granulometría ya definida, muy pequeña, a alta presión y con aditivos de microsilicio. Esto es ante el paso de las tuneladoras para estabilizar el macizo rocoso. Eh, en el paper muestran el análisis del índice Q y de los parámetros que encontramos que relacionan el índice Q dentro de la caracterización del macizo rocoso antes del pre-grouting y después del pre-grouting. Y vemos cómo el parámetro Q, al mejorar, mejoran en mayor medida todas las variables que correlacionamos anteriormente con las componentes del índice Q. Eh, y el pre-grouting, el objetivo del pre-grouting es para controlar la entrada del agua al túnel, como además de limitar la extracción de agua subterránea sobre el túnel y hacer que el progreso de la construcción del túnel sea más predecible, ya que la calidad del rocoso va a mejorar efectivamente debido a que están mejorando los parámetros de la componente K, de la componente Q, y la componente Q está relacionada con todos los parámetros que están en esta tabla, que son los que representan y caracterizan el macizo rojo y su estabilidad eh, en el suelo. Bueno, como conclusión, puedo indicar que el parámetro Q permite asignar al macizo rocoso distintas categorías o clases de calidad geotécnica, mediante la medición y combinación de los 6 parámetros que son claves para la caracterización del macizo rocoso, que son el índice de calidad de roca, el número de discontinuidades, la velocidad, alteraciones la presencia de agua subterránea y factores de reducción de esfuerzo. También a lo largo de esta presentación se evidenció que el parámetro Q permite caracterizar con los distintos parámetros el macizo rocoso. Y esto es la velocidad de corte, el coeficiente de fricción, de cohesión, el módulo de elasticidad y los distintos parámetros que se presentaron en este paper eh, nos indica que el parámetro Q es un método efectivamente muy potente y que los 6 parámetros que caracterizan dicha calidad le permiten representar una gran característica del macizo rocoso. Y como último, ¿cómo mejoramos la calidad? Se analizó que el pre-grouting efectivamente permite mejorar la calidad del macizo rocoso debido a que genera una cierta genera una estanqueidad en la zona de trabajo, generando menores presiones que puedan colocar en peligro la estabilidad del macizo rocoso. Bueno, esta ha sido nuestra presentación del paper asignado acerca de cómo se correlacionan las variables con la curva de Barth.